A más de medio siglo de finalizada la Segunda Guerra Mundial, una sombra de misterio se cierne todavía sobre la llegada clandestina de criminales y oro nazi a las costas de la Patagonia, el mítico fin del mundo, al sur de Argentina. Para algunos, estos arribos solo fueron producto de la imaginación. Para muchos, en cambio, sentaron las bases del moderno lavado de dinero y el trazado de una ruta de escapes que contó con la complicidad de países y fuertes intereses económicos que aún continúan impunes. Para echar luz sobre estos misterios, se imponía investigar a fondo, reunir evidencias, testimonios y pistas desconocidas. Nadie podía imaginar la red de conspiraciones, secretos y silencios que esperaban al final del camino. Para mucha gente, el olvido siempre fue un negocio redituable. El tiempo fue borrando las huellas, testigos y protagonistas guardaron silencio. Era como si la leyenda pusiera un manto que cubriera la historia. Precisamente esa zona oscura, confusa, es la que da origen a esta investigación. Para el reconocido historiador Jorge Camarasa, los primeros indicios no surgen de estos paisajes. En esta historia, todos los caminos conducen a Buenos Aires. En rigor, oro nazi es una fórmula para designar el tesoro robado por los ejércitos del Tercer Reich. La mayoría de los especialistas estiman que este tesoro es de varios miles de millones de dólares, pero en realidad no hay ninguna precisión. Hasta la investigación conducida por Camarasa y su equipo, muy poco se sabía de la trama o los montos del oro nazi ingresado al país. Buceando en una intrincada madeja de datos y testimonios, comenzó a vislumbrarse la magnitud de la tarea. Argentina no cuida sus memorias, o hay quienes se encargan de que no se cuiden. Muchos quisieran olvidar que aquí se dio refugio a criminales como Eichmann o Mengele. Lo primero que hay que hacer para entender un poco esta historia es seguir las rutas del dinero y tratar de comprender cuál era la situación de este país hace más de 60 años. La Argentina era un bastión del nacionalsocialismo, era un país donde la comunidad alemana era nazi, donde el gobierno no iba a hacer, digamos, una persecución, de manera que se creó otra Alemania. Pero además es evidente el furor fascista y luego desembosadamente pro-nazi de gran parte de la oligarquía argentina. La cantidad de bibliografía que Alemania distribuía era impresionante.
Por ese entonces, hasta Hitler tenía un ministro argentino en su gabinete. Su nombre era Walter D'Arrego. La relación cada vez más intensa entre los dos países se pondría de manifiesto en el acto más importante de adhesión al Reich fuera de Alemania. Digamos que sí, que fue un acto muy grande. Estaban desde los clubes hípicos alemanes hasta las empresas más importantes, más los de la embajada. Fuera, digamos, cuando se hacía el acto, hubo militantes, tanto comunistas como radicales, que trataban de impedirlo o por lo menos mostrar que había otra cosa. A pesar de la fuerte oposición, el gobierno de entonces, surgido de un golpe militar, no ocultaba sus simpatías hacia el Reich. Las grandes sumas de dinero transferidas desde Alemania para solventar la inmensa propaganda abren la primera ruta del oro nazi. Muy pronto, ese dinero habría de expandirse para actividades menos evidentes. Por ese entonces, al sur de Argentina, en Patagonia, operaba una importante red de espionaje nazi que pronto abarcaría todo el país. Operaban con total impunidad. Hoy se sabe que el gobierno argentino otorgaba a los agentes alemanes pasaportes y documentación legítima. Relevaban la actividad urbana y rural, la producción de lana y petróleo, vigilaban los movimientos del enemigo, los asentamientos militares y el despliegue de barcos mercantes hacia Gran Bretaña. Estas actividades fueron ignoradas por el gobierno militar argentino y la presencia del espionaje nazi se hizo cada vez más importante. Los aliados comienzan a detectar las primeras transferencias desde Alemania hacia Argentina. Muy pronto este país sería el único en América en mantener la neutralidad en la guerra. Argentina se transformó en un centro vital para el Reich como fuente de insumos prohibidos y reaseguro financiero. La trama del espionaje traza una ruta más oscura dentro de las transferencias del dinero nazi. Este tipo de actividades no podía pasar inadvertida. Estos microfilms conservan el voluminoso cruce de información de los servicios de inteligencia aliada, precursores a la CIA. Todo este material permaneció en secreto hasta ahora. Yo comencé estudiando material desclasificado de Gran Bretaña y Estados Unidos. Tuve la suerte de ser la primera persona en trabajar con los documentos que hablan sobre un seguimiento muy profundo de todo lo que ocurría en la Argentina. También involucra a las agencias de inteligencia norteamericanas que utilizaron a los criminales de guerra nazi cuando les resultaron útiles, ¿no es cierto?,
les preocupaba el tema del espionaje. Pero yo diría que el elemento más importante es su preocupación por empresas alemanas radicadas en nuestro suelo y, digamos, sus fuentes de financiación, ¿no es cierto? Para los aliados, muchas de las empresas alemanas durante la guerra actuaban como entidades al servicio de Berlín. Los alemanes tenían un rol importante en la presencia empresaria en la Argentina. El nazismo entró con dinero a través de bancos alemanes, de empresas alemanas. Trataban de cumplir como se podía con el compromiso con el régimen imperante en Alemania, pero sabían que esencialmente ellos eran más que ese régimen. Todas las representaciones de empresas alemanas en la Argentina deben obedecer consignas, mandatos y precisiones empresarias y políticas de la Cancillería del Tercer Reich. Ellos atravesaron toda clase de regímenes sin que les importara a nadie. Usaron en su beneficio todo lo que pudieron de los abusos del régimen nazi. Esto no hay ninguna duda. Los negocios no tienen nacionalidad y frontera. Hubo participaciones activas de gente de la oligarquía argentina en los directorios de las empresas alemanas. Esta es la clave del asunto. ¿Quiénes eran? Y eran un montón. Los que estaban en esas empresas de las que han desaparecido en gran parte la documentación. En fin, hubo un casamiento ahí, hubo relaciones carnales, muy activas. El informe norteamericano comprometía a las empresas con el espionaje nazi. En ese momento ya se estaba produciendo la fuga de jerarcas y de capitales, y esta nueva ruta del oro iba a ser cada vez más importante con el transcurso de la guerra. Lo real de la presencia de los grandes capitales alemanes en la Argentina es que su espacio era codiciado por los capitales norteamericanos que querían hacerse cargo de las mismas actividades. Del abrumador despliegue de información clasificada se desprende que la preocupación aliada no solo se centraba en el accionar de las empresas. Una focalización muy ya específica sobre la figura de Juan Domingo Perón.